acabamos de ver, desterificación, saponificación y autooxidación, son varios mecanismos que ustedes van a ver entre segundo y tercer semestre. Por ejemplo, el desterificación, ¿para qué sirve? De hecho, la misma palabra te lo dice, éster, para formar un éster. ¿Y quién forma un éster? Un triglicérido. Está formado de 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Acuérdense que los triglicéridos los podemos obtener de la dieta, de los panes, de las harinas, de las grasas, que son de origen animal y de cuestión industrializada, procesados, las papas fritas, etcétera, etcétera, panes. Pero el cuerpo también puede sintetizar triglicéridos a partir de la molécula de glucosa. ¿Cómo de la glucosa? Cuando incrementamos el índice calórico, si un día ustedes están comiendo muchos carbohidratos, mucha azúcar, el mismo cuerpo, la misma célula empieza a crear bloqueos, decir, hey, tengo suficiente energía, es como si tu batería se carga al 100 y se va a quemar. Entonces, ¿qué necesita? Que ciertas enzimas alostéricas se activen y ya no continúen las secuencias metabólicas para generar ATP. Entonces se destina otros metabolitos mitocondriales para que salgan y se empieza a procesar los ácidos grasos. Los ácidos grasos salen de una molécula llamada acetilcoenzima A, pero ese acetilcoenzima A no puede salir de la mitocondria porque no es permeable. Entonces va a utilizar una molécula que se llama citrato. En segundo lo vamos a ver en el inter. Y el citrato puede convertir acetilcoenzima A en el citosol y de ahí vamos hasta formar un ácido graso que se llama palmitato o ácido palmítico. Este es un ácido graso saturado que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sintetizar. ¿Cuáles son los sitios de nuestro cuerpo que pueden sintetizar ácidos grasos? Hígado y tejido adiposo. Ahora, ¿de dónde sale el glicerol? De un azúcar alcohol, ¿sí? El azúcar alcohol es viene de la glucosa y ese, háganle la señal porque yo no quiero ni voltear, háganle sí, porque si no ahorita me voy a desconcentrar. Químico dijo hígado y ¿dónde más? Hígado y tejido adiposo. Okay. Hígado y tejido adiposo son los sitios de síntesis de ácidos grasos. Entonces, estos ácidos grasos se van a unir con una molécula de glicerol. Glicerol es un azúcar alcohol. Qué curioso que el exceso de azúcar, ¿sí?, se canaliza a sintetizar ácidos grasos y luego todavía se una con una molécula de glicerol. Ese glicerol va a formar pues un triglicérido. Ahora, los triglicéridos que se lleguen a formar en el hígado no es un sitio de almacenamiento de triglicéridos, pero sí lo es el tejido adiposo. Entonces nosotros habíamos mencionado unas moléculas que transportan lípidos, que se llaman lipoproteínas, ¿se acuerdan? Que mencionamos 5. Kilomicrón, VLDL, IDL, LDL y HDL. De esas 5, 2 son muy ricas en triglicéridos, kilomicrón y VLDL. Entonces las VLDL son las que van a transportar los triglicéridos del hígado al tejido adiposo, las VLDL. Los kilomicrones transportan triglicéridos de intestino hacia el torrente sanguíneo, nada más que esos vienen de la dieta. Cuando yo como grasas, triglicéridos, esos vienen con los kilomicrones del intestino, pero los que yo estoy sintetizando en el hígado tienen que ir transportados por VLDL y luego ya de ahí los llevamos al tejido adiposo. Y cuando hay necesidades energéticas o nos vamos a un ayuno prolongado, recuérdense que nosotros tenemos nuestra primera reserva, es glucógeno, hígado y músculo. Entonces, eso te dura de 12 a 24 horas. Ahora, ¿por qué hay una diferencia de 12 horas? Porque el metabolismo de cada persona es diferente. Por eso en los laboratorios clínicos te dicen, su ayuno debe de ser de 8 a 12 horas. No excederte de las 12 horas. Porque si después de las 12 horas se empiezan a sintetizar unas moléculas que se llaman cuerpos cetónicos en el hígado. Eso se llama estado de cetonuria. La cetonuria la presenta el ayuno prolongado, o le llaman inanición. Váyanse acostumbrando a escuchar términos. Inanición es un ayuno prolongado. Entonces, la cetoacidosis diabética, que es el paciente que es diabético, necesita de la insulina. Y la insulina estimula a una enzima limitante de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, estamos de acuerdo que si no hay insulina, no puedes
sintetizar ácidos grasos, solamente vas a utilizar lo que almacenaste de los alimentos, pero en sí tu cuerpo no los puede sintetizar porque no tienes insulina. Entonces, lo poquito que almacenas, el cuerpo del diabético tipo 1, por eso son bien flaquitos ellos. Pero el que tiene mucha resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, ellos traen la insulina elevada, traen una hiperinsulinemia. Entonces, ¿qué es lo que hace si tienes alta la insulina? Estimulas más la síntesis de ácidos grasos. No tienes insulina, no estimulas la síntesis de ácidos grasos. Por eso ahí estamos hablando de control hormonal, ¿sí? Entonces, esas son situaciones que vamos a ver en rutas metabólicas, de la importancia que entiendan por qué uno es más ponchadito y por qué el otro es bien delgadito, bien flaquito, para que entiendan los comportamientos y que de repente que el que estaba así se hizo insulodependiente, dio el bajón. Ah, caray, ¿qué le pasó? Se operó, se hizo la manga gástrica, ¿no? Se volvió insulinodependiente nada más. Entonces se empiezan a utilizar las reservas del cuerpo, que son los triglicéridos. Bueno, ahí ya vimos cómo se forma entonces un triglicérido de ácidos grasos y glicerol. Tengo los glicerofosfolípidos. Si se fijan, salen combinados de ambos, de un glicerolípido es lo mismo que un fosfolípido, ¿okay? Entonces los glicerofosfolípidos salen de un glicerolípido con un fosfolípido. ¿Qué es lo que tiene el glicerolípido? Pues es un ácido graso con glicerol, y el fosfolípido pues es un ácido graso con grupo fosfato. Entonces de los dos sale combinaciones como glicerofosfolípidos y salen sustancias como fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilcerina, cardiolipina. Por ejemplo, fosfatidil, vamos a hablar del factor surfactante. ¿Sí? El factor surfactante es bien importante para que los alvéolos no se peguen y se pueda llevar a cabo el mecanismo de la hematosis. Ahorita el resto lo están viendo. Entonces, el factor surfactante sale a partir de unas células que se llaman neumocitos tipo 2. Y esos neumocitos tipo 2 pues, son los que se encargan de sintetizar a este ácido graso. ¿Verdad? Bien importante. Recuérdense que los ácidos grasos van a diferentes sitios: membrana celular, van a sistema nervioso central, porque ahí usamos los esfingolípidos, los cerebrócidos, los gangliósidos, también van a